Muy buenas, bienvenidos a nuestro Gran Vía de jueves. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, lo dedicaremos casi exclusivamente al análisis político. Tendremos con nosotros a Muada Yadi y también a Javier Díez Nieto, dos invitados muy importantes e interesantes. No se pierdan la tertulia que vamos a tener después del repaso a nuestras portadas, que comenzamos con el diario El País. Ahí lo ven, El País abre con una fotografía de la detención de yihadistas y dice: los yihadistas detenidos preparaban un atentado en Cataluña. También lleva El País en primera que Rajoy confía en ir a las elecciones con un total de 800.000 empleados y que Hacienda restringirá la publicidad del juego online. El diario El Mundo fotografía también para los yihadistas y dice: 5 de los 11 yihadistas detenidos en Cataluña eran españoles conversos, pretendían atentar contra lugares emblemáticos. También destaca El Mundo en su portada que Rajoy ataca a Ciudadanos, pero sus varones ya planean pactos. ABC, como siempre, un único tema en su portada. Dice: ha sido sentido común y patriotismo, no austeridad. El gobernador del Banco de España, que la fotografía es para él, defiende con inusual vigor las reformas del gobierno ante la cúpula financiera. Vamos ahora con los diarios de ámbito local. El Faro de Ceuta, fotografía para el puerto y dice: Ceuta aislada por el fuerte temporal. Capitanía prevé que las conexiones marítimas se reanuden hoy. También lleva el Faro en su portada: condenados los 4 menores acusados de matar a puñaladas a un marroquí. Tendrán que cumplir medidas de internamiento cerrado de entre 6 y 2 años según la implicación tenida. Y destaca el Faro en su portada que Vivas encabeza la lista del PP junto a Deu y Carreira e incluye fichajes. Vamos ahora con El Pueblo de Ceuta. Como ven, igual que el Faro, Juan Vivas elige a Deu y a Carreira para encabezar la lista del Partido Popular. Este será un tema que llevarán casi todos los diarios de Ceuta. Ahora lo verán. Fotografía para el temporal, el oleaje pegando en Juan 23 y dice: olas de más de 5 metros y el viento dejaron aislada la ciudad y a los buques amarrados. Y también dice: archivada la denuncia contra Bel por el caso Kibesan. Vamos ahora con los diarios de ámbito digital. Ceutaldía.com. El PP elige a Deu y a Carreira para encabezar junto a Vivas su lista, sin Bel, Márquez ni Castañeda. La justicia ordena el archivo de sobreseimiento de la denuncia contra Bel por el caso Kibesan y UGT convoca huelga general en Correos para el próximo 4 de mayo. Y por último, el diario Ceuta Actualidad, fotografía para Mabel Deu, Yolanda Bel, Mabel Deu, Emilio Carrera, Rabea Mohamed y Javier Guerrero encabezan la lista del Partido Popular. Fotografía también para Yolanda Bel, otra distinta, dice: la jueza archiva la denuncia por prevaricación presentada contra la consejera Yolanda Bel. Y por último, el paseo por Formentera restablece la conexión marítima cancelada desde anoche. Estos son los principales temas de portada de los diarios nacionales y locales. En unos segundos estamos aquí de vuelta en Gran Vía para comenzar nuestra tertulia. Será después de publicidad. Hasta ahora. Bueno, muy buenas, estamos aquí en Ceuta Televisión, en Gran Vía. Nos habéis pillado hablando de asuntos importantes, como pueden escuchar, de cáncer de mama, de mastectomías. Bueno, son temas serios, indudablemente, que todos apoyamos, por lo menos aquí en esta mesa. Encantado de tenerte con nosotros una semana más, Muada Yadi. Un placer, Nacho. Encantado que esté aquí con nosotros. Javier Díez Nieto, también encantado de tenerte aquí con nosotros una semana más. No me he fijado nunca, pero tiene unos ojos muy bonitos, ¿eh? No sé por qué, pero... Me tienes preocupado desde que hiciste el corto del de la piel. Ya te digo que todavía no te ubico. Pero tú sigue por ahí. Lo importante es que te gustó, y te fijaste bien, ¿eh? Fue sorprendente, cuanto menos, francamente. Voy a hacer un poco propaganda de tu pequeño corto. Fue sorprendente la música, efectivamente. No sé, una sutileza. Está bien. Bueno, algún día lo ponemos aquí en Gran Vía para que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando, el que no lo sepa. Espero que el orgullo y la vanidad no te haga, en fin, ahora vamos, equivocarte, pero bueno, eso sí. No, bueno, no, hace mucho que tengo asumido que uno vale para lo que vale y son poquitas cosas en la vida y el cine, por desgracia, parece ser que no es una de ellas. Se pone voluntad, pero no es una de ellas. Es una cuestión bonita. Hombre. Vamos a comenzar a hablar de temas nacionales, de política nacional. Tenemos aquí a dos importantes, creo yo, analistas políticos, gente que conoce bien el mundo, que ha estudiado y que sabe cómo funcionan las redes políticas, y me interesa que hablemos un poco de cómo está funcionando actualmente la política en España. Desde fuera parece que está todo un poco, digamos, descabezado. En UPyD estamos viendo los problemas que está teniendo Rosa Díez, se le están sublevando, por decirlo así, sus diputados. Toni Cantó ha dejado de ser el candidato en Valencia, ha dejado su acta de diputado. También podemos ver en Podemos, no tiene por qué ser solamente el ejemplo de UPyD, como Teresa Rodríguez ha conseguido el resultado electoral que ha conseguido, pero ya en las negociaciones con Susana Díaz ya está intentando meter Pablo Iglesias la cabeza, ya la ha apartado de las negociaciones y ha puesto a alguien de su confianza, que encima ni siquiera es de Andalucía, con lo cual no representa para nada lo que han votado el electorado andaluz. Y bueno, veamos también en el Partido Popular
esa imagen de Rajoy separando a Javier Arenas y a Dolores de Cospedal, componiendo un poco de paz en esa reunión que había pronto. Bueno, ¿qué os parece a vosotros? ¿Se está llevando bien el liderazgo político en España, Muad? Yo creo que en absoluto. La diferencia entre el líder y el jefe es la siguiente. El líder tira del carro junto con sus compañeros. El líder se sube encima del carro y manda a sus compañeros a que tiren de él. Desgraciadamente en la política nacional esto es el devenir diario de todas las formaciones políticas sin excepción, y sobre todo aquellas que tienen una historia consolidada y unas estructuras bien definidas y bien claras y unas líneas ideológicas bien marcadas, ¿no? Desgraciadamente hay casos que han ido más allá y han sido, pues, permítame que el uso de este término, ha sido un cachondeo político. Lo estamos viendo con UPyD, lo hemos visto en pequeña escala disimuladamente en Podemos, pero que el problema sigue siendo el mismo, y es el de la censura a cualquier conducta contraria a la del líder, la censura a cualquier posicionamiento oficial de la dirección. Si al final vamos a acabar hablando del Politburó que veíamos en épocas pasadas, pues lo volvemos a ver también hoy en día con las formaciones políticas, sobre todo estas nuevas que venden un discurso alternativo supuestamente, pero que al fin y al cabo las prácticas... Incluso de renovación de prácticas políticas. Incluso de renovación, pero al fin y al cabo vemos que es más de lo mismo. A mí me sorprende en el caso de UPyD, y es que curiosamente todos los problemas son de quienes han marchado, de quienes han hecho frente al líder, pero nadie habla de que el problema es precisamente igual, es el líder. Claro. Es decir, si curiosamente todo el mundo de UPyD se está marchando, igual Rosa Díez debería plantearse que igual el problema es ella. Si estamos viendo que Asturias en bloque, la dirección, digamos, regional de UPyD en Asturias, ha decidido por mayoría, excepto 2 abstenciones si no me equivoco, pasar a Ciudadanos, oiga, y que luego salga Rosa Díez a expulsar al europarlamentario de turno o lo que fuera, hombre, yo creo que las prácticas es de expulsar, de apartar, de marginar, de aislar, son prácticas pasadas. Y si decimos que ofrecemos una política diferente y una política alternativa, yo creo que esas prácticas deberían pasar a un segundo plano. Desgraciadamente eso también lo estamos viendo a nivel local. Es decir, lo que no puede ser es que hayan formaciones que vendan un modelo político distinto, pero que las prácticas internas no dejan de ser, no digo más de lo mismo, sino peor de lo mismo. Es decir, el liderazgo, en tanto que ya está definido, ya está marcado, y evidentemente hace falta un proyecto político, necesita de un líder carismático, un líder formado, un líder válido, un líder que tenga el conocimiento suficiente de la realidad a la que quiere hacer frente y quiere cambiar, pero ese líder evidentemente se debe de destacar también por el trabajo, por la constancia, por la justicia, y al mismo tiempo aceptar la autocrítica. O sea, el líder no es un dictador, el líder es una persona que escucha y además pone en valor otros criterios y luego pasa a la acción y toma la decisión que debe de tomar. El caso de Podemos a mí me parece surrealista, es decir, con todos los respetos, Pablo Iglesias se debe quedar en Madrid y punto. Evidentemente. Pablo Iglesias no debe intrometerse ahora mismo, en tanto que hay una formación que se llama Podemos Andalucía, que ha obtenido el resultado electoral que ha obtenido y que tiene una líder, y que esa líder, creo yo, por lógica, es la que debe sentarse a negociar lo que haga falta, en este caso, pues con quien ha ganado las elecciones a la Junta de Andalucía. Pablo Iglesias, con todo el respeto del mundo, que se quede en su casa. Es decir, eso de que yo, en tanto que soy el líder, tengo que decidirlo absolutamente todo, y si no, pongo una persona de mi confianza, que en el caso de Andalucía es surrealista, que no es ni de Andalucía, lo vamos a poner ahí, para que negocie en mi nombre, de la dirección del partido, de la dirección nacional, oiga, no sé, hace nada pues también lo hemos visto aquí, ¿no? Aquí se ha hablado también de prácticas de derivas autoritarias en algunas formaciones, se ha hablado de conductas contrarias al proceder democrático, se ha hablado de censura a cualquier opinión crítica con la dirección, se han hablado de muchas prácticas que, oiga, a mí me recuerdan a tiempos pasados, incluso en tiempos pasados esas cosas no eran de esta manera tan exageradas, sino que eran más bien disimuladas, incluso las cosas se consultaban entre un círculo cerrado, pero al menos se compartían las opiniones. Hoy en día hemos pasado, evidentemente que hay excepciones, no podemos decir que todo el mundo es lo mismo, pero evidentemente que hay excepciones, pero claro, cuando tú ves que las formaciones con más posibilidades de acceder a las posiciones de toma de decisión tienen en su dirección este proceder y esta manera de entender la política, de que cuando yo mando al dedo, yo te pongo a ti, yo te quito a ti, aquí se hace lo que a mí me da la gana, aquí se hace lo que yo crea, independientemente de cualquier estatuto, de cualquier estructura, de cualquier formación, de cualquier militancia, de cualquier simpatizante, de cualquier ideología, porque claro, en el caso de Mariano Rajoy a mí me sorprende, oiga, es que no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de dos pesos pesados del partido,
Es que Javier Arenas no es un don nadie. Javier Arenas ha sido muchísimos años No es un secretario don general, nadie. si no me equivoco, del partido. De Cospedal no es un don nadie. Evidentemente. Y además, la manera en que se ha solucionado esta crisis, porque fíjate, el líder, además de destacar y de recoger y de tener todos estos requisitos, también debe destacar por su capacidad de resolver las crisis. Rosa Díez ha demostrado que tiene una capacidad de resolución de crisis nula. Es más, cuando más interviene y cuando más habla, empeora las cosas. Y al final ha acabado, bueno, se empezó con un pequeño, porque al final lo de la crisis de Andalucía, evidentemente UPyD era conocedora de que no iba a obtener unos resultados holgados en Andalucía, sí. Pero a sabiendas de ese tema, en vez de gestionar y anticiparse, porque al final el pensamiento estratégico es prospectivo, es anticiparse a los hechos. Evidentemente no los puedes adivinar, pero anticiparte a ellos y tener una hoja de ruta determinada para poder responder a esas situaciones. Si en el caso en el que UPyD ve que el problema, el tsunami se estaba acercando, oiga, yo en su lugar habría cambiado totalmente mi proceder. Al final, Rosa Díez se ha quedado sola. Sí, totalmente. Se va a quedar sola, digamos, tristemente, porque UPyD, fíjate, UPyD cuando nació realmente nació como alternativa y su discurso caló mucho. Sí, de en hecho, el centro de fue que parte del éxito del partido fue ese precisamente, que era una alternativa a lo que ya había y a la forma de proceder de los partidos. Yo semanas pasadas hice una comparación con Ciudadanos, ¿no? Y dije lo siguiente, que a Albert Rivera no le pasa lo mismo. Porque Ciudadanos para mí no es que se diferencie mucho de UPyD, ni ideológicamente, ni en su proceder, ni nada. Pero claro, si a Albert Rivera se le acaban subiendo a la cabeza el hecho de que él es el líder carismático, el salvapatrias de turno, el mesías que estamos todo el mundo esperando para que vengas a hablar España, que se lo piense dos veces. Rosa Díez se le ha creído lo mismo y mira cómo ha acabado. Yo creo que Albert Rivera debería de ser un poquito más inteligente y anticiparse a eso y saber que la política en mayúscula es una cosa y el chapuceo político es otra cosa. Javier, tú de esto de liderazgo y de que silencien a la gente que se queja, sabes un poco. Sí, precisamente había que me recupere del asombro que me ha producido. Muy bien, efectivamente. Lo que pasa es que vamos a detallar un poquito más. Mira, efectivamente aquí el problema está en la estructura de los partidos. En primer lugar vamos a diferenciar el líder del presidente. El líder es la persona aceptada por todos. ¿Por qué? Por confianza, por información y porque efectivamente sabe tirar del carro, pero no con un látigo. No con un látigo, sino con convicciones e ideas. Totalmente. Ese es un líder que va a ser incuestionable. Cuando se cuestiona ese líder, cuidadito, suele ser porque hay otro que es más, digamos, que aboca todo este tipo de principios y de tipo de cuestiones. Presidente es una figura, digamos, ya de estructura. Sí. ¿Y esto qué significa? Que nos metemos ya en la estructura política, la estructura de los partiditos. La estructura de los partidos empieza muy fácilmente, se reúne una cantidad de gente con unas ciertas ideas, entre ellos buscan el más carismático, el que mejor, a veces el más orador, el que mejor convence, todo esto, y se le considera un líder que todavía no es presidente apenas. Según va la estructura haciéndose más fuerte, obviamente necesita de más diversificación, más complejidad. Y entonces aparece la figura del presidente. Presidente que automáticamente se ve con poder, cuidadito con esa palabra, con poder, y automáticamente empieza a reunirse de aquellos más afines a su persona y a ser posible dependientes de él, quienes serán su colchón y quienes serán los que transmitan a los demás las decisiones unilaterales de este presidente. Empieza una pequeña dictadura, eso ya lo decía Aristóteles en su estudio sobre la política que tú conoces. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que llega un momento que todas las ideas vienen de arriba abajo. Ya no hay una conciencia colectiva, ya hay una conciencia de ideología, ya hay una conciencia, digamos, de ambiciones personales, de figurar, de estar. ¿Qué problema hay? Y encima con la posibilidad de poder mantenerse en un gobierno, digamos, con cualquier caso, eternamente, que luego por eso pasan todos estos casos de corrupción. Esta estructura cada día se hace más compleja, esta estructura cada día se hace con más intereses y más ambiciones peculiares, personalizados en determinada gente que ostentan cargos importantes, que a su vez hacen lo mismo que hacen los principios de Peter, que ha hecho el presidente con ellos. Buscarse a los amanuenses que son serviles a sus ideas. Automáticamente termina todo esto pues en lo que estamos viendo. El problema de UPyD, ahora vamos a pasar ahí con el problema de los UPyD. De todas formas, siempre hay dos discursos, como tú bien has dicho también, la moralina, que decía, yo doy un discurso para quedar bien, todos somos buenos, vamos a dar, se llaman a veces promesas electorales, para hacerlo malo. Y después hay otras palabras, que es a los suyos, aquel que se mueva no sale una foto. Cuidadito porque el que decide quién va y quién no va y quién está y quién no está soy yo. Y no hay opción, no hay crítica. Y por eso verás tú que muchas veces las asambleas son en silencio. El otro día salió Rajoy con la junta directiva. Sí. ¿Alguien que preguntar? Nadie se atrevió. Al día siguiente salió Monago con un vídeo por ahí en el cual dice, ahora digo yo todo lo que me da la gana. Porque también hay una cuestión.
ante la ineficacia, digamos, de este tipo de discursos e incluso de los plenos o asamblearios, están, digamos, los medios de comunicación, que son donde verdaderamente se hace política. En los medios de comunicación, actualmente, porque es el más inmediato y el que llega al ciudadano. El ciudadano que asista a un pleno se aburre miserablemente. Ese teatro que hemos hecho de la política en el pleno, yo te digo, se ponen de acuerdo antes, ahora quedamos bien, es una especie de acto, digamos, de artistas, digamos, con un guión ya entendido. UPyD, ¿qué pasó? Pues tuvo un fracaso total en Andalucía, por una falta de comunicación, una falta de lo que tú has dicho, que esas ideas ya han desaparecido, se han convertido en algo personal, en algo dictatorial de un sátrapa. Muchos estaban de acuerdo, cuidado, no cualquiera, sino gente importante, que han dicho que más o menos a lo mejor adolecen del mismo problema. A lo mejor adolecen y no son ellos, entonces quieren ahora desbancar. Y se han ido. En vez de negociar, ha impuesto su mano de hierro. Sin guantes de terciopelo, lo ha impuesto. Significa, lógicamente, ya el crepúsculo de un partido, según entiendo yo. Se le está yendo mucha gente y mucha más gente que se va. Vamos a ver qué es lo que sale todo esto. Algunos dicen que van a fusionarse con Ciudadanos. Ciudadanos ahora mismo está haciendo una buena política. Está dando un mensaje que la gente entiende. ¿Y qué quiere? ¿Por qué? Porque está atacando los grandes problemas, que es la corrupción. Fíjate tú bien, uno de los grandes problemas que tiene el español, el segundo, dicen, más importante, es el de la corrupción. Y lo que es terrible es que aquellos que votamos son los que nos producen este problema. O sea, pero mira, Javier, dices tú ahora eso de Ciudadanos y precisamente se le ha criticado mucho a Albert Rivera que colocara como asesor, si no me equivoco, en el Parlamento Europeo a la única persona que está ahora mismo imputada o manchada por la corrupción en Ciudadanos, que era uno de los miembros que tenía en Cataluña, en Barcelona. Bien. Lo cortés, no, estamos hablando de una forma general, lógicamente, luego si entramos en detalle, cuidado con los detalles, los detalles hay que analizarlos uno a uno y no hacerlo generalizado a todo un sistema. Tenemos el problema de Podemos. Mira, Podemos ha llegado a su techo hace ya mucho tiempo. Podemos, obviamente, se ha visto ahora mismo que ha canibalizado a Izquierda Unida. Y lo vemos en las elecciones andaluzas. Evidente, nada más que en las elecciones 19 tenía antes y ahora mismo tiene 19 Podemos. ¿Por qué? Porque ha canibalizado Izquierda Unida porque no ha tenido más. Podemos ya lleva mucho tiempo, ya se lo ha visto y se ha vuelto a caer otra vez en lo que hemos estado hablando del presidencialismo. Efectivamente, Podemos, ¿cuáles eran sus principios? Su piedra angular, asamblearios, la conciencia colectiva, todos estamos de acuerdo en todo eso, y sobre todo la individualidad e independencia. En Andalucía le ha salido alguien una revoltosa. Y dice, no, ahora voy yo a mandar uno de los míos. Luego está ya con el dedo mandando a quien está acabando con los principios y que digamos en principio y apartando a la persona que el votante esta mañana he oído yo de que por ejemplo, en Asturias me parece que se van a unir los de Podemos con otro grupo político. Se ha decidido. Se ha decidido. En otros sitios también se van a unir en otra comunidad. Haciendo coalición. Lo cual estamos ya en una aventura, digamos, de ansias de poder. De ganar el poder. Y una vez allí ya veremos lo que hacemos, pero vamos a ver si nos colocamos arriba para poder actuar hacia abajo. El PP ha tenido el problema de comunicación, por el problema de Andalucía, no solamente ha habido un terremoto para, digamos, Izquierda Unida, sino ni para UPyD, ni para Podemos, sino también para el PP, no nos engañemos. Entonces, verdaderamente ha habido contradicciones, es decir, ha habido una discusión entre los grandes varones, entre esa primera escala, digamos, de colchón neumático, que ahí el presidente. Y el presidente ha tenido que intervenir, no para los afiliados, no para los demás, sino para su colchón, para que no haya, digamos, se escape el aire por ningún lado. Pero ha actuado como presidente, no como líder. No como líder, Sus palabras han sido de presidente. Aquí el que manda soy yo y aquí se acabó esto. Eso ha sido, digamos, el resumen de todo esto. Y esto, pues, lo podemos trasladar de la política nacional a la política local y a todos los sitios donde las estructuras son suficientes. Y esto está también dado porque hay una cuestión que está bien clara, la lista cerrada. La lista cerrada es un hándicap total para la democracia interna de los partidos. ¿Por qué? Porque solamente en la lista cerrada lo hace una persona que se llama presidente. Y aquel que protesta, aquel que se salga un poquitito del tiesto, sabe que no va a ir. Claro. Porque lo que necesita son, digamos, amanuenses. En segundo lugar, es el tiempo de permanencia en el poder. El tiempo de permanencia en el poder da lugar a un clientelismo terrible y horroroso. Con lo cual, según más tiempo, y llega un momento que pasan los casos de corrupción, porque es que la gente llega a considerar que es suyo eso. Claro, una persona que está 30 años mandando una comunidad, que venga alguien y me diga que no es su propiedad. Estamos hablando, claro, entonces yo por eso estoy a favor de la lista abierta. Cuidado con la disciplina del voto, se pierde. Por eso no les interesa a los presidentes. Y estoy en pro, digamos, de la limitación en los cargos, digamos, de gobierno de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si se limita, mira, 4 años para preparar y 4 años para ejecutar son más que suficientes. Si en 8 años no se ha hecho algo, poco se va a hacer en los próximos años.
Ahora, sí, se va a hacer mucho. Lo que se hace es mantenerse, digamos, a toda costa mediante un clientelismo político como se está viendo en todos los sitios. Vamos a cambiar de asunto, vamos a pasar a los ERE de Andalucía. Hoy comienza a declarar José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, hablando de cargos de líderes y de presidente. ¿Creéis que va a aclarar algo la declaración de José Antonio Griñán? ¿Que va a cambiar algo la situación política actual? Porque yo creo que está bastante claro lo que va a decir, lo que ha venido diciendo hasta ahora, y no creo que... Yo permíteme solamente que diga una breve, Sí. una breve frase sobre este último punto, y es el tema de la diferenciación entre el presidente y el líder. Evidentemente que todo proyecto político, lo más importante y lo que más se prioriza en él es el proyecto y quién lo lidera. Y el líder, aquí nadie cuestiona su importancia y nadie cuestiona el papel que está jugando y que debe de jugar para tirar hacia adelante con ese proyecto y ponerlo en práctica. Ahora bien, el líder, como bien decías antes, además de tener una personalidad propia y un criterio propio, también tiene que tener una capacidad de autogestión y de gestionar un equipo y de gestionar ese mismo proyecto y de ponerlo en práctica, y además de gestionar los periodos de crisis, porque las crisis tienen lugar. Hay dos maneras de solucionarlo: la manera autoritaria y directa, aquí mando yo, como bien has dicho antes, el papel que desarrollaría el presidente. Luego habría la otra opción, que sería la de realmente, en tanto que ese proyecto es un proyecto común y una acción colectiva, de que debe haber una respuesta común y colectiva, que, ojo, eso no va en detrimento de la figura del líder. O sea, digamos que, exacto, la potencia más. Totalmente. Entonces, todos son criterios que responderán al perfil de esa persona y qué es lo que realmente quiere con ese proyecto. Luego el tema de las listas cerradas y absolutas es un tema muy importante, porque a mí me hace mucha gracia las personas que tanto hablan de listas abiertas, pero que a la hora de configurarlas prefieren la otra vía. Disciplina de voto. Totalmente. Entonces, sin entrar más aquí, claro, el poder es una responsabilidad. Y el que no sabe utilizar y gestionar el poder, que mejor se quede en su casa. Y además una cosa, mira, la responsabilidad es para asumir los fallos, no los éxitos. Totalmente. Que la gente se equivoca. Totalmente. Pero el éxito lo asume cualquiera. Totalmente. Ahora, el responsable es el que dice, yo soy responsable de eso, y lo asume. Dime uno. En el espectáculo político actual. En el ámbito nacional no me suena a nadie. Bueno, y aquí ya no nos metemos porque sí, en lo más puedo lo menos. Pero ya pasando al siguiente punto, el tema de los hombres, es que, y también volviendo atrás, es que yo creo que en ningún país de las democracias europeas, de este club de las democracias europeas, creo que en ningún país, tanto a nivel nacional como a nivel regional, ha habido presidentes de gobierno que hayan sido tan longevos como en España. A mí siempre, fíjate, cuando se hace política comparada siempre te dicen Francia, tantos presidentes que te cuesta hasta acordarte porque no sabes cuántos ha habido, quién es el orden de cada uno, Alemania, Italia, Reino Unido. Llegas a España, ¿cuántos presidentes hemos tenido de la democracia? Claro, sí, se puede contar con los dedos de una mano. Y en ámbito, los imprescindibles. Y en el ámbito regional, absolutamente, y en el ámbito regional, fíjate. Por eso. Si tú ves Pujol, ¿cuánto estuvo en Cataluña? Andalucía, ¿sabes cuánto estuvo? Madrid. Cuando vas mirando Cantabria y vas diciendo, pero si es que al final el presidente acaba siendo el pater patria, y acaba siendo, pues, es un padre, como decía Pujol en Cataluña, él era el padre de los catalanes. Sí, y se envuelven en la bandera. Y se envuelven en la bandera, ocurre, es el símbolo del país. Lo peor es que lo asumen anímicamente. Sí. O sea, se consideran a sí mismos, porque es cierto. Cierto. Eso es lo que yo critico de que a veces esos líderes, o supuestamente líderes, que son un concepto concreto de liderazgo, acaban asumiendo o dándose o atribuyéndose un carácter mesiánico de salvapatrias. Y se llaman salvadores. Se llaman salvadores, y el por problema supuesto. del salvador, ¿sabes cuál es? Que va, te salva y después ¿qué hacemos con él? Lo que nos está pasando aquí. Totalmente. ¿Sabes? Y entonces es el gran problema que tenemos los salvadores. No, pero mira, el líder tiene un tiempo. Tiene un tiempo y un objetivo y un proyecto, como tú bien has dicho. Se presenta un proyecto, hay una persona con carisma, una persona que convence de diálogo, que sabe argumentar y sabe dar expectativas, porque también es importante, y ese proyecto se lleva adelante. Pero ese proyecto, una vez terminado, ese líder no es eterno para todo, porque se llama Salvador, sino no es imprescindible. Entonces, ¿dónde está ese cambio? Si el líder convertido en presidente ha anulado la posibilidad de esos cambios. Totalmente. Entonces lo que tenemos es un Salvador, digamos, que cuesta con agua caliente separarlo. No, en el caso, pues, fíjate, para no profundizar tanto en el tema, pero es que en el caso de los seres lo hemos visto. Yo creo que aquí, antes de justificar o de juzgar o de criticar la gestión propiamente dicha de este, que es un caso de corrupción, indudablemente, valga la redundancia, y que debe de cada uno aquí responder ante sus responsabilidades políticas y también a nivel judicial y administrativamente, que esto no puede quedar en nada, pero yo creo que también ha sido una práctica y una concepción de liderazgo corrupta. Es decir, quien presidió la Junta de Andalucía
o en todo caso el poder entendido como tal, no solamente la figura que lo preside, no solamente la cúspide de la pirámide, no solamente el punto último de la pirámide, sino esos círculos cerrados que han gobernado Andalucía y han hecho de Andalucía cotos privados, porque ojo, la clase empresarial en Andalucía tampoco es que se salve mucho. Y es de los pocos casos en que la izquierda se ha llevado tan bien con la clase empresarial y solamente se ha dado en Andalucía. Ojo, el tema aquí es que realmente quien lideraba la Andalucía creía que aquello era una finca propia, una finca privada, una hacienda privada, y hoy lo de lo era, pues no pasa nada. Esto se hace por la vieja usanza y Santas Pascuas. Y no, el país no es eso. No debe serlo. No debe serlo y no es eso. La mayoría, yo estoy convencido de que la inmensa mayoría del país no es así. A mí cuando me dicen, no, es que hay corruptos porque el pueblo es corrupto, digo, no, porque muchas veces se juega con las ilusiones de la gente. Cuando tú vienes y la gente, de una manera inocente, cuando digo inocente no lo digo en un sentido despectivo, sino inocente en el sentido de que cuando tú vas a un niño de 5 años y dice que vienen los reyes y tiene esa ilusión, él no se pone a cuestionar si esos reyes existen o no existen. Pues nosotros hacemos lo mismo para gran escala y con gente adulta. Y le vendemos esa ilusión, con un discurso bonito, con un discurso romántico, si vale la expresión. Y venga, y vamos a embellecerle ese discurso, ese programa, de que nosotros somos lo mejor que te ha pasado en la faz de la tierra, de que lo mejor que te puede pasar somos nosotros. Y al final aquella persona queda encandilada, queda enamorada ciegamente de aquellas personas, de aquel liderazgo. Si no, no se entiende que una persona gobierne 30 años, ni se entiende que haya dictaduras que hayan durado tantos años. Empezando por ejemplo de los reyes, muy rápido, efectivamente favor, el niño, lo de los reyes no se lo cuestiona, pero sí cuestiona el regalo. Es decir, la promesa que se le había dado. Totalmente. Eso no es. Pero mira, el problema de todo esto es que la estructura permite la corrupción. Sí. Nadie es bueno del todo ni malo del todo. Y efectivamente el problema está, dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la estructura, los órganos de control, que es el gran problema que hemos tenido en este país, que se han politizado, que han sido sometidos, a ver si me entienden, y han sido, digamos, domesticados. ¿Por qué? Por unos intereses determinados o por una jerarquía determinada, no han funcionado. Porque esto mismo de los seres, efectivamente, no cabe duda, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Ahora, porque estoy seguro que Chávez no se llevó ni un duro de ese dinero, pero se le acusa de invigilando. Y mire usted tiene responsables de la gente, de los actos que hacen su gente, los nombrados por usted. Los seres, los sindicatos, claro, era una maravilla. Los empresarios eran una maravilla, se llegaban a un acuerdo los dos conjuntamente porque los dos recibían dinero público. Que estamos hablando de dinero de todos. Es decir, que al empresario se le enriquecía y al sindicato también con el dinero que todos los españoles, todos los andaluces estaban pagando. Entonces, lógicamente, nada protestaba y estaban casi siempre de acuerdo. Era una especie de binomio, de maridaje extraordinario, de pasión entre ellos. ¿Por qué? Porque había una economía floreciente para todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí donde está la maldad, la cosa nefanda de todo esto, que era un dinero público, y que era un dinero dedicado a una formación que no se daba. Era un dinero, digamos, que nos pertenecía a nosotros. Y se acabó eso de que el dinero de todos no es de nadie, por tanto es mío, que es lo que pasa cuando uno considera que está. Y efectivamente Chávez en todo caso tendrá su responsabilidad por no haber actuado sabiendo y conociendo, porque sí, y sobre todo hay una cosa que me sorprende, es la falta de sentido de culpabilidad que tiene esta gente. Es que piensan que lo han hecho bien y se sorprenden de que estén metidos encausados en la justicia. Javi, vamos a terminar aquí un segundo, vamos a ir a publicidad y a la vuelta, si queréis, seguimos hablando más. Si tú querías decir algo, a la vuelta lo decimos. Vamos a ir a publicidad y enseguida estamos aquí con Laura Ortiz y todas las noticias de Ceuta. Pues ya estamos aquí de vuelta, vamos ahora con todas las noticias de Ceuta que nos las trae nuestra compañera Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va el día? Muy bien, Nacho, ya se ha desvelado cuál será la lista del Partido Popular de cara a las próximas elecciones autonómicas. Mabel Deu ocupará el número 2 de esa lista. Carreira, Rabea Mohamed y Francisco Javier Guerrero completan los 5 primeros puestos de la lista que encabezará Juan Vivas de cara a los próximos comicios. Quienes no repiten son los consejeros Yolanda Bell, número 2 hace 4 años, Gregorio García Castañeda y el diputado nacional Francisco Márquez.
Mabel Deu será la número 2 de la lista del Partido Popular de cara a las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el 24 de mayo. Emilio Carreira como número 3, Rabea Mohamed como 4 y Francisco Javier Guerrero como 5 acompañarán al cabeza de lista Juan Vivas en las primeras posiciones. La actual consejera de Fomento, Susana Román, será la número 6, mientras que el conocido empresario Fernando Ramos ocupará la 7ª posición como una de las novedades de esta lista, a la que se suma la presencia de Jacob Achuel, que en los últimos comicios concurrió como número 2 de la lista de UPyD. El consejero de Sanidad del Jaquín Abdeselán y la vicepresidenta primera, Adela Nieto, completan los 10 primeros de la lista. Rocío Salcedo, presidenta de Nuevas Generaciones, repite como número 12, mientras que la vicepresidenta segunda, Fátima Mohamed dos Santos, ocupará en esta ocasión el puesto número 15. En esta ocasión la lista la cierra José Luis Jordán, un puesto habitualmente de carácter simbólico. Entre las personas que se caen de la lista electoral destacan los consejeros Yolanda Bell, número 2 hace 4 años, y Gregorio García Castañeda, y la gran sorpresa es que tampoco aparezca el nombre del diputado nacional Francisco Márquez. Y vamos con más cosas. Tras una maratoniana negociación, el Comité de Empresa de Trace logró anoche un principio de acuerdo con la empresa para la ampliación de la plantilla. Un acuerdo que someterán esta tarde a la aprobación de los trabajadores en una asamblea que se celebrará a las 8 en el Salón de Actos del edificio de los sindicatos. Pasadas las 10 de la noche, el Comité de Empresa de Trace, formado por CESIF y UGT, lograron ayer un principio de acuerdo para la ampliación de plantilla, un acuerdo que, reconocen fuentes del Comité de Empresa, no ha sido todo lo satisfactorio que hubiesen deseado. Fueron casi 11 horas de complicadas negociaciones que finalmente llegaron a buen puerto. Un acuerdo que desde el Comité de Empresa de Trace han querido agradecer especialmente a Ricardo Martínez, secretario general del CESIF, que ha seguido muy de cerca el proceso. Un consenso que, a grandes rasgos, pasaría por 50 ampliaciones de la plantilla de miércoles a domingo, al tiempo que, voluntariamente, otros 24 compañeros que trabajan de lunes a viernes realizarán labores de apoyo en los servicios de los fines de semana, a cambio, claro, de una compensación económica. Otros detalles del contrato, como vacaciones y días de asuntos propios, se mantienen tal y como están ahora, hasta la negociación del convenio colectivo. Un nuevo panorama que, como ven, complica la distribución de los días laborables, con lo que será necesario diseñar un calendario en el que los trabajadores puedan consultar sus jornadas. Este acuerdo deberá ser ratificado por la plantilla en una reunión fijada para esta noche a las 8 en el Salón de Actos del edificio de los sindicatos. Y ya hay sentencia para los 4 menores acusados de acabar con la vida del marroquí Said Abrigual el 24 de agosto del año pasado. El juez les ha impuesto penas de entre 6 años y medio y 2 años de internamiento cerrado en un centro de menores como autores de un homicidio. Eso sí, la sentencia descarta la hipótesis del robo con violencia y les absuelve de ese delito. Condenas de entre 6 años y medio y 2 años de internamiento cerrado para los 4 menores acusados de matar al joven marroquí Said Abrigual a puñaladas en agosto del año pasado a las 6 de la mañana en el cruce entre la carretera de la Frontera y la subida al Príncipe. A esta pena del juez se añade una condena complementaria de entre 4 y 3 años de libertad vigilada para los 4 implicados. A todos ellos se les imputa un delito de homicidio, aunque a 2 de ellos en calidad de coautores y a los otros 2 como cómplices. Según el relato final de hechos probados para el juez, los menores persiguieron a Said Abrigual y una vez le dieron alcance, uno de ellos le acuchilló hasta en 6 ocasiones, una de ellas en el pecho, que le afectó al corazón y le causó la muerte. Otro de los acusados habría golpeado en varias ocasiones a Said Abrigual en la cabeza con una piedra. Los otros 2 condenados se limitaron a observar cómo sus compañeros actuaban sin intentar frenarlos. El juez destaca en la sentencia lo especialmente brutal e injustificado de esta agresión, cuya motivación los menores no han sabido explicar, aunque eso sí, el juez descarta la hipótesis del robo con violencia, ya que Abrigual tenía en su poder dinero y pertenencias susceptibles de ser robadas cuando fue atendido por la Guardia Civil. Y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ceuta ha decidido el sobreseimiento y archivo de la causa contra la consejera de Presidencia y Gobernación, Yolanda Bell, por el conocido como caso Quibesán. Según el juzgado, no existe ningún documento que ponga de manifiesto el delito de prevaricación que se le imputaba a la consejera, como tampoco existe indicio alguno de delito por parte del negociado administrativo de contratación en cuestión.
El juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Ceuta, ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones seguidas a raíz de la denuncia presentada contra la consejera de Presidencia y Gobernación, Yolanda Bell, por los contratos de suministro realizados entre la consejería y la empresa Kivesan 2000. Según la magistrada, no existe entre los documentos aportados ninguno que ponga de manifiesto el delito de prevaricación que se le imputaba a la consejera, ni tampoco indicio alguno de comisión de hecho delictivo por parte del negociado administrativo de contratación. Para la juez se siguió el procedimiento legalmente establecido para la contratación de los materiales suministrados y la empresa Kivesan ha cumplido. Igualmente considera que la ciudad ha cumplido con las formalidades legales en lo referente a los requisitos fiscales necesarios para el suministro. Señala además que nada hay que imputar a Yolanda Bell, ya que no ha habido irregularidad ninguna, ni directa ni indirecta. El auto del juzgado número 1 establece también que no es posible hablar de una actuación arbitraria o inmotivada, y menos aún estimarse que la actuación haya incurrido en una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, por lo que no puede apreciarse que la actuación denunciada pueda ser constitutiva de delito de prevaricación, tal y como se había denunciado. Nacho, pues hasta aquí las noticias de este jueves. A todos ustedes recordarles que la información vuelve a Ceuta Televisión esta tarde a partir de las 8:30. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Pues muchas gracias, Laura. Vamos ahora a comenzar nuestra parte de tertulia local. Empezamos por esa lista del Partido Popular, una lista muy esperada. La gente quería saber exactamente qué iba a pasar, porque ya sabemos lo que significa eso en Ceuta, los movimientos que supone la lista del Partido Popular en Ceuta, la importancia que tiene, porque bueno, actualmente tienen mayoría absoluta, con lo cual se supone que más o menos conseguirá un resultado parecido, ¿no? Ya se verá luego, y lo que dicen las encuestas y lo que finalmente ocurre en esas elecciones. Pero bueno, no sé si os ha sorprendido algo la ausencia de Yolanda Bell, que ya ella misma anunciaba la semana pasada o la anterior. Gregorio García Castañeda tampoco está, incluso el diputado Francisco Márquez. Javier, empiezo por ti, que además los conoce personalmente. Hombre, aquí yo, más que de las listas, siempre lo que sorprenden en las nuevas listas, por decir así, es las ausencias, el por qué y para qué. Me imagino que hay motivos personales por cada uno de ellos para no participar en esa lista. Por lo demás, la lista de las autonómicas, como en todos los sitios, es que podemos repetir todo lo que hemos dicho en la primera parte. Efectivamente, aquí hay una persona, una figura, que es la primera, que es la que arrastra, y luego hay una sigla, que es la bandera, que es la que arrastra, y todo lo demás es claro. Es simplemente, o bien cogen gente de una cierta fama por atractivo de voto, de los amigos, de la familia, todo eso, clientelismo un poquitito, pero verdaderamente aquí en que se está votando es al presidente de la autonomía y a unas siglas. Sí, pero bueno, se supone que todos los consejeros, viceconsejeros y altos cargos del gobierno de Ceuta van a tener que salir de estos 25 nombres, en principio. Hombre, claro, bueno, y además más y menos con la sentencia que ha habido últimamente, en el cual para ser viceconsejero se necesita ser concejal. Sí. ¿Sabes? Eso está claro. De aquí van a salir. Entonces, lógicamente, aquí el único problema está en las mayorías absolutas. Las mayorías absolutas o no absolutas. A mí las mayorías absolutas siempre me ha parecido relativamente beneficiosa, porque sí que de acuerdo que la mayoría te permite hacer todo tu programa electoral, te permite imponer las ideas que para eso ha sido votado. La lista más votada, dicen. También hay que ver las proporciones. Por ejemplo, hemos hablado antes de las elecciones andaluzas. Si verdaderamente Andalucía está mandada por la voluntad de 1.500.000. Nada más, de 6 millones a lo largos que había de votantes. De votantes, sí. Es decir, o sea, que verdaderamente esta es la realidad de la democracia. Es decir, que había 4 millones o 5 millones casi que no estaban de acuerdo, o que no querían esa opción, o que no les daba lo mismo. Sí, yo en el análisis que hicimos dije que... Entonces, verdaderamente este es un sistema, digamos, electoral, la ley de ONS, que es la que favorece esto, favorece a los grandes partidos. Realmente se hizo porque la ley esta se utilizó como representatividad cuando empezó la democracia, en el aspecto de hacer partidos fuertes y evitar una multitud de partidos por toda parte. Se hizo lo mismo del voto en blanco, se contabilizan. Es decir, para luego la proporción, el que no saque las autonómicas del 5% ya ni participa en la elección. O sea, es decir, ya no en la repartición no participa. A nivel nacional el 3%. ¿Por qué? Para evitar que los partidos pequeños, digamos, tengan cabida en el gobierno y hacer más fuerte a los fuertes. Esto nos ha llevado a muchos de los problemas también que tenemos. No es precisamente una ley, digamos, de selectiva o, digamos, de proporcionalidad. Entonces, en la lista esta, verdaderamente, yo es que no le doy mucha importancia. Le doy importancia a la primera figura. Sí. La primera figura. Y después los demás, pues no se dejan de ser un poquitito anecdóticos de acompañamiento. Anecdóticos de acompañamiento, pero porque hemos dicho antes, como el tipo de la jerarquía estructural de los partidos. Tú vas, tú no vas, y si te portas bien vas a ir. Y si no te portas mal, siempre de esto, pues hay gente que son ajenas. A partir de un cierto número, pues son más del montón. Es decir, hombre, quitando esta última legislatura, que han tenido que utilizar hasta el 25, por diferentes circunstancias, se han ido yendo los diputados, pues verdaderamente ya te digo que no le doy más
más chanza que eso, que tenemos a Juan Vivas de presenta a presidente de la autonomía. Yo, cerrando un poco lo que empezaba a decir antes, cuando hicimos aquí en esta mesa de análisis de las elecciones andaluzas, yo dije que para mí el que había ganado era el que tenía el mayor porcentaje, el que tenía el mayor porcentaje era abstención, que conseguía incluso más que Susana Díaz. Pero bueno, ya son lecturas políticas, imagino que habrá muchas. Pues fueron 2,5 millones de abstención. Claro. Así de claro, o sea, 2,5 millones fue lo que fue un revulsivo a todo. Es decir, claro. Para que no te voy a decir una cosa. El dato que no se interpreta, que nunca se busca, la democracia no le interesa. Es que la administración en general, la política, todo eso verdaderamente, o sea, la política está el político que tiene una voluntad política de vamos a hacer esto con una idea, una forma, una expectativa que la gente asume y quiere, para bienestar y utilidad del ciudadano. Y después está la organización, y la organización no la lleva el político. La organización la llevan los técnicos, la organización la lleva el funcionario, la organización la entiende que políticos verdaderamente es una función, digamos, lógicamente, de cohesión, de bandera, de un proyecto, de un partido y de una ideología, nada más. No, yo en este caso, antes de entrar propiamente en el hecho de la lista del PP encabezada por el presidente Vivas, hombre, el tema de las lecturas que se pueden dar a los resultados electorales son distintas. Evidentemente, la pregunta que uno se plantea es la siguiente: ¿es el sistema electoral el que define los resultados o es la voluntad popular o la cultura política existente la que determina? Porque vamos a ver, hay un caso que es muy inusual a nivel del Estado, que es el de Cataluña. Es el siguiente, que no tiene una ley electoral propia, por lo tanto se rige por la ley electoral nacional, y a pesar de ello es uno de los parlamentos más proporcionados que hay a nivel del Estado. Y la diversidad de color político que hay en él es exquisita a nivel politológico, ¿no? En cambio, si vemos el resto de comunidades autónomas o de regiones, aquellas regiones donde digamos, la cultura política o el enfrentamiento político no es tan duro o no es tan rico, ha dado lugar pues, al bipartidismo clásico, PSOE-PP y nada más. Hay unas regiones en las que es más acentuado y otras en las que no tanto. En el caso de Andalucía, para mí es sano de que, a pesar de que la lista más votada haya obtenido 1,5 millones de votos, para mí es sano de que hayan más de 3 formaciones. Es decir, el hecho de que eso también demuestra una salud democrática, de que ha habido hay una diversidad de pensamiento y de criterios. Fíjate. Sobre todo hay en la ciudadana española un hartazgo. Eso no se puede cuestionar. Y aquí efectivamente no tenemos un partido bisagra que podría ser una socialdemocracia que no surgió en este país en su momento, y nos quedamos con o blanco o negro. Totalmente. Es decir, y entonces donde están las aristas y digamos y la forma electoral. Entonces, volviendo al tema al PP, al PP local. Al PP local en este caso, hombre, yo creo que habría dos puntos que hay que distinguir. Uno es el punto relativo al liderazgo de las listas, que creo que solamente faltan pocas ya por aparecer, pero las más importantes ya han salido. Las que tengamos que tener más obtención de poder aspirar a gobernar la ciudad ya sí que han salido ya. Hombre, yo creo que la batalla entre la presidencia ya está clara, entre quién va a ser. Los 3 nombres ya creo que ya están más que claros, por no decir 2. Y luego, en cuanto a las listas propiamente dichas, hombre, yo en el caso del PP sí que veo una continuidad, la línea política, una continuidad del proceder. No hay un cambio político que se pueda denotar de esta lista. Las ausencias, yo creo que son ausencias totalmente lógicas. Creo que Castañeda pues, ha destacado por relacionarse con mucho dolor de cabeza para este gobierno, con muchos casos que no le era necesario a este gobierno hacerles frente. El caso de las Brigadas Verdes, el caso de Obimace, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí fue pues, un obstáculo para el gobierno y una china en los zapatos que debía de quitar para no molestar, porque además eran cuestiones que no tenían por qué surgir. Y por lo tanto yo creo que es una ausencia lógica. Y luego evidentemente en el caso de la que fue número 2, pues evidentemente es normal. Yo creo que el hecho de que haya sido imputada y todo el proceso, a pesar de que hoy ha sido absuelta, sí, bueno, ayer fue absuelta y por lo tanto no se le puede acusar de nada. Ni siquiera suelta, si no me equivoco, se sobreseyó el caso, se archivó, con lo cual exacto, ni siquiera se archivó el caso, para ser más preciso, se archivó el caso, pero digamos que esa experiencia pues le ha pesado y además políticamente desgasta. Y la gente, pues seguramente poca gente hoy en día en Ceuta se habrá hecho eco de que ha sido archivada la sentencia o el procedimiento, sí. Perdón, pero seguramente muchos seguirán acordándose de que fue imputada. Claro. Entonces, claro, políticamente la judicialización de una persona castiga, trae más
dolor de cabeza que no otra cosa, a pesar de que puede ser una persona muy válida y muy íntegra, pero claro, el hecho de que solamente, lo hemos visto con López Aguilar, es decir, con el caso de los malos tratos, solamente hay un caso abierto, pero no en ningún momento ha sido ni condenado ni en absoluto, pero a pesar de ello se ha visto obligado a tomar la decisión que ha tomado y apartarse de la primera línea política, precisamente porque el desgaste es increíble y extraordinario. Entonces, claro, para mí lo más interesante es el tema de las listas, es este. Yo creo que en el caso del PP nada que destacar, más que los pesos pesados de este gobierno continúan. Estamos viendo a Mabel Deu, estamos viendo a Carrera, que sigue de número 3, estamos viendo a Arabea, que está ocupando pues una cartera especialmente crítica en nuestra ciudad, que es la cartera social, y que además ha aumentado y ha avanzado en esa lista. Digamos que es una lista que destaca por la continuidad y que las ausencias en la misma se deben, yo creo que por motivos lógicos y obvios. Y yo personalmente creo que el PP no tendrá problemas de cara a las elecciones si continuamos con el proceder político actual, ¿no? Creo que la batalla estará entre 2 y 3 personas, creo que 2 o 3 formaciones que ya está más que claro que va a haber la lucha entre ellas, una por motivos ideológicos, evidentemente esa nostalgia de PP-PSOE siempre está ahí. Luego, evidentemente, Cavaes seguramente va a intentar obtener mayor fuerza. En cuanto al resto de formaciones, pues habrá que ver, en tanto que muchas de ellas son nuevas, habrá que ver hasta qué punto pueden conseguir primero entrar en la Asamblea y luego entrar con un buen resultado. Yo creo que un buen resultado entre el 1 y el 3 o el 1 y el 5 yo creo que sería positivo. Ahora bien, la gente pues lo que va a ser, yo creo por el poco tiempo que... La gente va a ser dura en el momento de analizar y de dar su voto. La gente realmente, existe ese hartazgo, la gente está cansada, la gente lo que va a ver realmente es coherencia, porque al final el Partido Popular, que dice, es lo que es, hace lo que hace y siempre se ha mostrado tal como es, ¿no? El resto de formaciones es lo mismo. Ahora bien, las otras formaciones que deben de marcarse un perfil propio y de marcarse una identidad, de atribuirse un proceder político determinado, pues le costará un poquito más intentar poner los pies en la sociedad y además ganarse su confianza. Y un punto muy brevemente es el tema de las prioridades también, porque aquí cuando vemos la lista del PP sí que vemos cuál va a ser sus prioridades políticas, ya que cuando vemos los 5 primeros ya sabemos por dónde van a ir, porque al final vemos carteras, vemos al que ha ocupado hasta ahora la cartera de Hacienda, vemos hasta el que ha ocupado hasta ahora la cartera de Asuntos Sociales, y por lo tanto sabemos que las líneas maestras de este gobierno o del futuro gobierno, en caso de que el PP vaya a ganar, no van a diferenciarse mucho. Ahora bien, el resto de formaciones pues tendrán que marcarse un propio. Algunas que a mí me decían muchas gracias son aquellas que tanto hablaban de las barriadas y de las periferias, barriadas, y luego cuando salió el artículo 15 de la ordenanza municipal, en este caso, si no me equivoco, con el tema del suministro de luz y de agua a las viviendas que no tenían la cédula de habitabilidad, y que en Ceuta, muchos de ellas, hay muchas familias que están en esa situación, por no hablar de miles de personas, a pesar de que en su momento cuando entró al Pleno se hablaban de 200 viviendas, pero bueno, sabemos que los que somos de Ceuta sabemos que el problema es muy importante, que curiosamente quien tanto hablaba de las barriadas, cuando tocó el momento de votar, no votó favorablemente a la opción, o en este caso a la propuesta de Cavaes, que instó al gobierno pues a precisamente intentar dar solución a una sentencia que a mi entender ha sido injusta. Curiosamente, tanto se habla de las barriadas, pero cuando toca hacer guerra por ellas, quien tanto hablaba de las barriadas, pues curiosamente no movió dedo, por no decir que se quedó al margen, que esto no me afecta a mí. Y en el caso del PP vuelvo a insistir en el punto, ¿no? Es una lista continuista y para mi parecer no veo que vaya a tener especial problemas Vivas para repetir. Creo que no, seguramente no creo que le sea muy fácil volver a conseguir una mayoría absoluta o conseguir una mayoría holgada que le permita gobernar, aunque sea en solitario, pero con tranquilidad. Creo que le va a costar más en esas elecciones, y eso también se debe al trabajo de otras formaciones que están ahí, digamos, intentando construir una alternativa a esta formación, ¿no? ¿Y Jacob Achuel, qué te parece, Javier? Él iba de número 2 las pasadas elecciones en UPyD y ahora va de número 8, si no me equivoco, 7 del Partido Popular. Es curioso también, los nombres de los que más se va a hablar. 6 números más atrás. Bueno, pues Jacob Achuel tendrá sus motivos personales, porque obviamente UPyD y PP, no sé, hay una cierta contradicción, pero bueno, es la decisión personal de, oye, yo además hay una cosa, el otro día hablando con una persona, dice, oye, no sé, que mira, me voy a meter tal, mira, aquí hay 2 cuestiones. Una, si tú lo haces por mejorar personalmente, pues no te metas, porque verdaderamente no vas a tener nada más que problemas. Te lo digo por experiencia, porque son enfrentamientos, porque lógicamente tú no vas a hacer las cosas acorde a la opinión de la gente, de todo el mundo.
Va a tener enfrentamientos adversarios y siempre va a tener gente favorable, sobre todo los beneficiados favorables y los perjudicados totalmente enfrentados y te dirán de todo. Inevitable. Pero es una cuestión de prioridades en todo caso. En segundo lugar, hay una cosa, la persona con la que hablaba, una cosa, entras cotizado, es decir, que ya tengas tu vida resuelta. Porque yo la política la veo como una persona que ya tiene su vida resuelta y digamos como ya su profesión, su carrera ya la tiene hecha, salvando raras excepciones, y entonces tiene el orgullo y la dignidad de decir, voy a meterme en política a dirigir un círculo más grande, es decir, de mis ciudadanos, para poder hacer aquello que yo considero que era necesario para todo esto, pero por dignidad personal y orgullo, ¿entiendes? No por necesidad de amanuense de sueldo, que digo yo. Porque entonces cuando surgen todos los problemas que estamos viviendo y que vemos que la corrupción también favorece mucho ese tipo, a esas personas son las más débiles para poder ser alcanzadas. Y verdaderamente, pues, yo creo que más de lo mismo, como tú bien has dicho, las líneas están ya marcadas, pues la línea está marcada desde arriba abajo, hemos tenido unos 14 años, creo 16, sí. Pues son 4 años más con la misma política de gestión económica, que es lo importante, que parece ser que es la base fundamental. La misma política de asistencia social, que es terrible, porque en esta ciudad verdaderamente hay que buscar. Y desde luego hay una cosa que es fundamental, que es la piedra angular, que me gustaría ver los programas, a ver el desempleo. Dios mío, que el desempleo es nuestra base, digamos, es el lugar, el objetivo único y exclusivo, donde estos 4 años que quedan, que va a haber de gobierno, se van a dirigir todas las intenciones. Cuidado, el desempleo exige más asistencia social, no nos engañemos. ¿Por qué? Porque hay más gente, digamos, desamparada. Es que tenemos aquí gente que está cobrando un sueldo y no sale de la miseria. Y no sale de la miseria, que dice, no, es que tengo un trabajo, sí, pero te da ese dinero para poder mantener la familia, para poder vivir de una forma medianamente, digamos, holgada, ni eso. Ni eso. Ese es un problema que tenemos, que la crisis es lo que nos ha avanzado. Y en Ceuta, que es una ciudad donde solamente existen servicios terciarios, es decir, que no tenemos capacidad de industria, no tenemos capacidad de crecimiento, sino son una ciudad de servicios exclusivamente y subvencionada, verdaderamente, digamos, a ver cómo enroscan todo esto, cómo juegan, qué tableros de ajedrez forman dentro de Hacienda, de la Consejería de Asistencia Social, que son los más importantes. El de Cultura es muy importante. Pero estos dos son los dos grandes ejes, porque aquí tenemos el sistema financiero, la economía real dentro de la Consejería de Hacienda. Pero después tenemos por otro lado, es la población que tenemos ahí al lado, la población, esos 13.000 parados, esa familia que tenemos, eso que tú has comentado, que tiene también sus aristas, de esa luz y agua a tanta gente. Obviamente, de acuerdo que esto no está bien, porque el juez no es justiciero, el juez aplica la ley. Yo no digo eso. Y la ley ha aplicado la ley nada más. Pero que escuchen una cosa, pero que no cabe duda que es un problema social. Es un problema social a la que hay que dar respuesta. Mal es que esté, pero peor es que se mantenga. Y entonces hay que darle una solución. ¿Cuál sea la solución? La solución, pero no nos cifremos solamente, porque ahí está la labor del político. Si el político es igual que el abogado, igual que el economista, si se cifra única y exclusivamente en lo leído y escrito, no se avanza, se mantiene. No se hace nada. El político tiene que tener proyección, tiene que tener proyectos de beneficio para la ciudad, y ahí es donde está su verdadera labor. Un político que solamente mantiene lo hecho es un buen gestor, pero no hace que la empresa siga para adelante, ni que la sociedad avance. Y la sociedad tiene que avanzar, y la política tiene que ser ejemplarizante, educativa y de proyección. Sí. Y tenemos que tener ideas geniales, ideas buenas. Y como decía un amigo mío, pide lo imposible que algo bueno saldrá. Y es la realidad, tenemos que ir para adelante. Y tenemos una ciudad con unas limitaciones. Tenemos un 38% de paro. Sí. Se dice pronto, creo que según las últimas estadísticas. Sí, el juvenil es un 72%. Estamos hablando de una población de 80.000 habitantes. Y un 30% es mucho. 30% en 4 millones no se nota tanto, pero en 80.000 es mucho. Mucho. Tenemos unas barriadas totalmente, digamos, con necesidades todavía. Se ha embellecido mucho, porque la ciudad ha habido también la inversión. Sí, a mí no me hable, a mí cuando me dicen, ha mejorado muy bien, pero ¿cuánto nos ha costado? Porque eso también es importante. Y ese dinero, por ejemplo, la asistencia del IMIS, de todo esto, que lógicamente es una ciudad muy necesitada, y es donde se debe poner el punto de inflexión de toda la política venidera. Y decir que vamos a seguir con la misma política es seguir más de lo mismo. Yo diría que la ciudad se ha embellecido, como dices tú, estéticamente, los edificios, las calles y tal, pero también hay que embellecer a la gente que empieza esas calles. La gente, pero yo, fíjate, digámoslo de esa forma. Yo en este caso, mira, yo voy a ver al símil que hacía antes del niño que está ilusionado con los reyes, a pesar de que no sabe que existen o no existen, a pesar de que luego le gusta el regalo o no le guste, pero cree que los reyes existen, ¿no? Yo he sido, en parte, ese niño. No, Niño como yo. Me refiero a ese niño a nivel político. Yo he sido ese niño políticamente ilusionado con unos reyes
que luego, con la experiencia, vas viendo que esos reyes jamás han tenido lugar. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Si yo levanto una guerra a bombo y platillo, de nombrar no sé qué infraestructura que lleve el nombre de no sé quién, respetable. Pero si al mismo tiempo yo vendo un discurso romántico, bello, increíble, ilusionante, y más, con la gente más necesitada y más honrada, créame, de luchar por sus derechos y por sus problemas, y luego hacerles, o mejor dicho, hacerse el purista jurísticamente hablando, y hacerse el gestor impecable de que las sentencias se acatan, y de no sé qué o cuántas más cuentos, para que luego digan, no, es que yo aquí no me meto. Porque, oiga, el tema de las ordenanzas estas, del tema de la luz y el agua, hablamos de bienes y servicios mínimos. Que se pueden cambiar dentro. Ojo, por supuesto, pero fíjate, por eso mismo, entonces es una cuestión de prioridades y una cuestión de prioridades, como decía, pero también de lo que, criterio personal del que está ahí sentado en la palestra. Pero ojo, fíjate una cosa, y termino muy rápido, porque a mí seguramente yo me planteo lo siguiente: ¿cuánta gente tiene respiración asistida? Y está en el Príncipe. Y esa gente, cuando vea que no puede tener acceso a esos servicios debido a que a la ciudad de la habitabilidad, que ojo, es que a mí me hace mucha gracia muchas veces cuando escucho a algún funcionario que otro hablar de registro de propiedad o células de habitabilidad, y digo, ¿usted vive en Ceuta o vive en Nueva York? Porque Ceuta es la que es, tenemos el problema que son. Luego hacerse el purista de que no, yo aquí voy a hilar muy fino y voy a ser concreto y correcto y no sé qué. No, vamos a hacer... que terminar, ¿eh? Sí. Termino muy rápidamente, es una cuestión de... Porque cuando yo antes decía que cuando ese niño abre los ojos, por eso yo decía que la gente hoy en día, debido a ese hartazgo, va a ser más dura y más crítica. ¿Por qué? Sí. Porque esos niños de los que somos los ciudadanos estamos abriendo los ojos. Sí, mira, el ciudadano se le tiene... Muy rápido, Javier, porque tenemos que ir. Expectativa, pero cuidado, que si no se cumplen se crea un problema mayor. Eso que quede claro. El ciudadano no es tonto, y te lo digo porque yo he organizado gente y he mandado, he tenido muchísima gente, y le puedes decir la verdad tranquilamente. Esto es lo que hay, hasta aquí se puede llegar. Bien o mal lo aceptan mejor. Más refunfuñando, a regañadiente, pero lo admite. Lo que tú no puedes prometerle es el regalo de Reyes y después darle un silbato para pitar. Totalmente. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Javier Díez Nieto. Muada Yadi, muchas gracias a los dos por estar con nosotros. A ustedes, aguanten un segundito en publicidad, que a la vuelta estamos aquí con la sección de entrevista, que esta semana es para Jaime García Legat, secretario de Estado de Comercio, una entrevista que grabamos hace muy poco tiempo y en la que hablábamos exclusivamente de economía, de ese tratado de libre comercio transatlántico con Estados Unidos y Europa. Hasta ahora. Muy buenas, pues estamos aquí con Jaime García Legat, secretario de Estado de Comercio. Jaime, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Vamos a hablar del TTIP, no se llama así, si no me equivoco, el Tratado de Libre Comercio Transatlántico con Estados Unidos, para que la gente lo entienda, un tratado que están empezando a negociar Europa y Estados Unidos. Bueno, ahora mismo se están sentando las bases, ¿no? La negociación será a partir del mes de junio, si no me equivoco. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, pues que es el acuerdo de libre comercio más importante de la historia de Europa. Es un acuerdo que cuando sea una realidad, y ojalá lo sea pronto, va a abrir a todos los productores europeos el mayor mercado del mundo, que hoy por hoy sigue siendo Estados Unidos. Y por tanto, desde el Gobierno de España estamos echando toda la carne en el asador para que este acuerdo se negocie rápido, se negocie con la mayor amplitud posible y abra nuevas oportunidades a nuestros productores y a nuestros exportadores. Y bueno, pues la negociación va razonablemente bien. Hace apenas 3 semanas tuvimos la reunión de los ministros de Comercio de la Unión Europea y ahí pues se vio una voluntad de que este acuerdo se pueda cerrar a finales de 2015 o a principios de 2016, es decir, en el plazo de aproximadamente un año. Se habla de unos beneficios para Europa de aproximadamente 120.000 millones de euros, corrígeme si me equivoco, que tú sabes los datos más concretamente, también comportará beneficios para Estados Unidos, lógicamente, ¿no? Sí, es un acuerdo en el que ganan los dos, gana Estados Unidos y gana Europa. En los estudios dicen que Europa ganará más que los Estados Unidos por la peculiaridad de la segmentación del mercado europeo que permite aprovechar un mercado único de una forma más eficaz que al revés. Pero en todo caso es un buen acuerdo para los productores norteamericanos, es un buen acuerdo para los productores europeos. Y los estudios dicen que España es uno de los países que más beneficio va a sacar de este acuerdo. En primer lugar, probablemente el Reino Unido, pero en segundo lugar, España.
Y eso es una fuente en estos momentos de actividad y de empleo que no podemos desaprovechar. El estudio más riguroso que se ha publicado en los últimos meses indica que en España este acuerdo crearía unos 140.000 empleos nuevos. Y esos son pues muchos empleos que desde luego nos hacen falta. Sí, también están los detractores que dicen que se crearán empleos y se destruirán otros, ¿no? Bueno, los estudios que se han publicado con carácter general lo que ponen de manifiesto es que este acuerdo va a generar empleo neto en importantes cantidades en España. Obviamente hay unos sectores que se van a ver más beneficiados que otros. Es decir, el sector de la automoción, por ejemplo, es un sector que puede tener un recorrido espectacular en los Estados Unidos porque es el principal mercado de automoción junto con el chino en estos momentos, pero sobre todo porque tenemos plantas de producción en España que pueden utilizar su capacidad y que ahora mismo son muy competitivas para producir aquí para venta en Estados Unidos. Eso está pasando ya. El mercado de moda, España tiene pues grandes gigantes de la moda como el grupo Inditex o Mango, Desigual, esas grandes marcas que se han conseguido labrar un nombre también en los Estados Unidos. El mercado agroalimentario, España es un gran productor de productos alimentarios de gran calidad, aceite de oliva, vino, frutas y hortalizas, productos envasados de alta calidad. Son muchos los mercados en los que tenemos mucho que ganar y por tanto no hay que tenerle miedo a la apertura. Yo recuerdo también los años 80 cuando se decía esto de entrar en la Unión Europea es un peligro porque va a haber muchos sectores que pierdan. Bueno, pues la realidad demostró que al final cuando uno abre las fronteras lo que hace es ganar oportunidades y la economía se ajusta lo suficientemente rápido como para que todos los sectores acaben cosechando beneficios. Quizá ese ejemplo que ponía usted ahora, ese miedo, ese conservadurismo quizá innato a muchos sectores, sea el que está haciendo más frente a este tratado o a estas negociaciones que se están iniciando. Te quería preguntar también por las pymes, que creo que hay un plan específico, ¿no?, si no me equivoco, para que salgan beneficiados de este acuerdo. Claro, este acuerdo es sobre todo un acuerdo para las pymes, eso es lo más importante, porque las grandes empresas al final tienen mecanismos para soportar los costes de las barreras arancelarias, de las barreras reglamentarias. La pyme es la que no puede soportar esos costes. Estamos pensando en una bodega en La Rioja o en un productor de aceite de oliva en Andalucía, que es una empresa de tamaño mediano o una pyme. Asumir todos los costes de aduanas, de los permisos, de los pagos de aranceles en 50 estados diferentes de la Unión Europea es realmente inasumible. Una gran empresa lo puede hacer y por tanto este acuerdo es especialmente importante para las pymes porque una pyme que aborde el mercado de Estados Unidos sin barreras, que es de lo que se trata, tiene unas oportunidades abiertas mucho mayores de las que se le van a abrir a las grandes empresas. Y además va a haber instrumentos específicos solamente para pequeñas y medianas empresas. Y la Unión Europea ya ha diseñado instrumentos exclusivamente reservados para las pymes en este acuerdo y en otros acuerdos de libre comercio. Eso acaba de decir, también desmonta mucho de la teoría que dice que este acuerdo a quien más va a beneficiar van a ser a las grandes empresas, a las grandes multinacionales, ¿no?, que van a poder campar a sus anchas a ambos lados del Atlántico. Yo creo que eso es un mito que realmente no se corresponde con la realidad. También se dijo eso cuando España ingresó en la Unión Europea. Nos van a comer las grandes multinacionales alemanas, nos van a comer las grandes multinacionales del comercio francés. España no está preparada y esto es una apertura que solo beneficia a las grandes empresas. La realidad es que quien más se ha beneficiado del mercado común en Europa son las pequeñas y medianas empresas. Hace 20 años teníamos 40.000 empresas exportadoras, ahora tenemos 152.000. Esas 110.000 empresas más son básicamente pymes, no son las grandes ya estaban exportando hace 20 años. Y lo mismo va a ocurrir en el caso de Estados Unidos. Es necesario mantener una serie de cautelas y de líneas rojas en la negociación. Es decir, hay cosas que nosotros no vamos a negociar. Por ejemplo, en Europa no se permite la comercialización de carne hormonada, pues no se va a permitir la comercialización de carne hormonada. Es decir, aquellas reglas de protección al consumidor que en Europa están establecidas y que no se desean cambiar, no se van a cambiar. Y por tanto, esa teoría de que esto va a permitir pues, rebajar los estándares de seguridad alimentaria o las garantías para el consumidor, pues simplemente forman parte de opinión de alguien que quizás no sea
estudiado bien los papeles y los documentos reales sobre los que se está negociando. Decía usted ahora eso, ¿no? Los estándares sobre alimentación, y también hay grupos ecologistas que se quejan del posible impacto en la ecología de este tratado por los estándares americanos. Realmente el acuerdo no entra absolutamente en ningún capítulo en el aspecto medioambiental, es decir, las reglas de protección medioambiental en Europa las va a seguir fijando Europa. Estados Unidos no va a tener ninguna capacidad de fijar reglas de respeto al medio ambiente o de sostenibilidad en la Unión Europea. Vamos a seguir siendo los Estados miembros de la Unión Europea quien fije esas reglas, por tanto eso tampoco se corresponde con el contenido del acuerdo. Usted ahora ponía ejemplos de algunas de las empresas que se pueden beneficiar, por ejemplo, una bodega de La Rioja, y también se ha hablado mucho del tema de las denominaciones de origen y del etiquetado. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ahí uno de los capítulos fundamentales del acuerdo es la protección de lo que llamamos las indicaciones geográficas, que es lo que nosotros llamamos las denominaciones de origen. Es decir, las denominaciones de origen españolas van a estar protegidas en Estados Unidos. El vino Rioja será vino español, no se podrá producir en Estados Unidos vino con el nombre de Rioja o Ribera de Duero, o en el caso de las denominaciones de origen en otras variedades de aceite de oliva o de quesos o de otros alimentos. Las denominaciones de origen son importantes para Europa y en eso hay un acuerdo total. Italianos, portugueses, españoles, franceses, alemanes, todos queremos que eso se proteja y igual que se ha protegido en el acuerdo con Canadá, que se ha firmado hace relativamente poco, el acuerdo con Singapur, que también se firmó hace relativamente poco, pues con Estados Unidos también habrá una protección adecuada de las denominaciones de origen. Sí, citaba usted ahora otros acuerdos. También es importante resaltar que hay acuerdos con grandes potencias económicas. Ha citado ahora mismo ese que se ha firmado con Japón y se está también, si no me equivoco, negociando o empezando a negociar uno con la India, ¿verdad? Hay una cartera importante de acuerdos. Es decir, en los últimos meses se ha cerrado Canadá, que es un gran mercado. En 2014 entró en vigor Perú y Colombia y Centroamérica, que son mercados muy importantes para España. Se ha firmado también hace poco el acuerdo de libre comercio con Singapur y ahora los grandes acuerdos de negociación son Estados Unidos y Japón, que están los dos bastante avanzados, el de Japón muy avanzado y también es un mercado importantísimo para España, y ya empieza a haber conversaciones efectivamente con India, con China para un acuerdo sobre inversiones que también está avanzado, con Vietnam, con Tailandia y con Camboya, son países también en los que hay conversaciones avanzadas, ¿no? Por tanto, está ampliándose mucho esa red de acuerdos y eso para Europa es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Para quienes no comprendan bien por qué es tan importante el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, tienen que entender que Estados Unidos está negociando esos acuerdos con otros países. Y que si es Europa y España no aprovechan esa oportunidad, el mercado estadounidense se va a abrir a productores de terceros países que van a poder colocar sus productos en Estados Unidos sin aranceles y por tanto con un coste menor, y esos productos van a desplazar a los productos españoles. Y no se trata de un capricho, se trata en estos momentos de una necesidad si no queremos que el mercado estadounidense, si me permite la expresión, se lo coman países latinoamericanos o países asiáticos que están firmando acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Mercosur es uno de ellos, si no me equivoco, ¿no? Mercosur es también otro acuerdo importante. Para Europa también sería fundamental, lo que pasa es que ahí, pues hay países de Mercosur, básicamente Argentina y Brasil, que son países más complicados con los que negociar. Y ya por último, y terminamos esta entrevista, se ha hablado también mucho de la protección de la inversión, esas leyes y legislación de protección a la inversión. Cuéntanos un poco qué va a pasar si se firma este tratado. El acuerdo debe contener, como ha ocurrido en el caso del acuerdo con Canadá, un acuerdo mutuo de protección de inversiones. Es decir, que las inversiones españolas en Estados Unidos estén protegidas y eso va a llevar también a que las inversiones estadounidenses en Europa también lo estén. Pero eso es algo que es común. Europa tiene 1.700 acuerdos de protección de inversiones. España tiene casi 80 acuerdos de protección de inversiones. Y eso es bueno, porque España es un país que tiene mucha inversión fuera y tener protegida esa inversión es necesario. Alguno se acordará del caso de la expropiación de YPF en Argentina. Bueno, pues gracias a que había un acuerdo como el que queremos que haya en el acuerdo con Estados Unidos, se pudo proteger a los accionistas, que eran muchas miles de familias españolas, de una decisión arbitraria que tomó el gobierno argentino. Queremos que esa protección de las empresas españolas esté garantizada en los Estados Unidos y claro, para eso también tenemos que dar una protección similar en España. Además, eso tampoco debe preocupar porque las empresas estadounidenses ya están en España
pero lo que queremos es que haya más. El Gobierno de España no va a tomar decisiones arbitrarias a futuro, por tanto, no tenemos que prever compensaciones a empresas estadounidenses porque no va a haber necesidad de que las empresas estadounidenses invoquen ese tipo de acuerdos. ¿Qué ocurre? Que hay otros países europeos que a lo mejor no protegen adecuadamente las inversiones extranjeras como lo hace España, y esa es la razón por la que Estados Unidos sí quiere que haya esas cláusulas de protección en el acuerdo. Pues Jaime García Legaz, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos también todo lo relacionado con este TTIP, con este Tratado de Libre Comercio transatlántico con Estados Unidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. A ustedes también, muchas gracias. Nos vemos muy pronto aquí en Ceuta Televisión.